Besé a un extraño enfrente de mi prometido para darle celos, y ahora estoy sola. Me llamo Anaís, tengo 27 años y, si soy completamente honesta, siempre he sentido que mi vida ha sido una mezcla rara de intensidad y contradicciones. Crecí siendo la típica niña que soñaba con grandes cosas: escribir un libro, viajar por el mundo, vivir historias que no se olvidaran fácilmente. Mis amigas siempre decían que yo era la dramática del grupo, la que lloraba con facilidad, la que reía a carcajadas en público sin importarle nada, la que se enamoraba demasiado rápido y, a veces, de las personas equivocadas. De pequeña, mis padres me inculcaron ciertos valores que todavía llevo conmigo: la responsabilidad, el respeto y el esfuerzo. Pero también me enseñaron, quizás sin querer, lo difícil que es mantener un matrimonio a flote. Los recuerdo peleando muchas veces por dinero, por rutinas, por celos. Y aunque me dolía escucharlos discutir, había algo en mí que se negaba a renunciar a la idea del amor. Yo creía que el verdadero amor debía ser algo más grande, algo que fuera capaz de superar cualquier tempestad. Siempre fui intensa en mis emociones. Si amaba, lo hacía con todo el corazón. Si estaba feliz, se me notaba en cada gesto. Si estaba triste, el mundo entero parecía oscurecerse conmigo. Esa intensidad me hacía sentir viva, pero también me dejaba vulnerable. Hubo relaciones antes de Pepe, claro, algunas que parecían prometedoras pero que no resistieron mi carácter. Yo pedía mucho: atención, cariño constante, detalles. No me conformaba con medias tintas. A nivel personal, me gusta pensar que soy apasionada y soñadora, aunque muchas veces esa pasión me lleva a cometer errores impulsivos. Soy el tipo de persona que se arriesga sin medir del todo las consecuencias, porque prefiero arrepentirme de lo hecho que quedarme con la duda de lo que nunca intenté. Antes de conocer a Pepe, mi vida era un torbellino de salidas nocturnas, viajes improvisados, amistades que entraban y salían según el momento. Mi corazón estaba cansado, pero mi orgullo me decía que aún me faltaba encontrar a alguien que realmente me aguantara, alguien que pudiera caminar conmigo en medio de esa intensidad sin sentir que se ahogaba. Y entonces, como suele pasar con las cosas más importantes de la vida, apareció cuando menos lo esperaba. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Pepe. Fue en una tarde cualquiera, de esas en que uno piensa que nada especial va a suceder. Yo había ido a acompañar a una amiga a una feria universitaria. Estaba cansada, con pocas ganas de socializar, pero ella insistió tanto que no pude decirle que no. El lugar estaba lleno de stands con información, charlas, jóvenes caminando de un lado a otro, profesores repartiendo folletos. El bullicio era insoportable. Yo, que siempre he sido más bien selectiva con la gente, me puse de mal humor. No tenía ganas de hablar con desconocidos, mucho menos de fingir interés en cosas que no me importaban. Y entonces lo vi. Pepe estaba de pie frente a un puesto de la Facultad de Administración, conversando con un señor mayor que parecía aburridísimo. Tenía esa forma de estar parado que decía mucho, los hombros relajados, la mirada tranquila, como si todo el caos alrededor no lo tocara. Me llamó la atención que, a diferencia de muchos otros chicos que buscaban llamar la atención con risas fuertes o bromas, él simplemente era el mismo. Yo me quedé observándolo unos segundos más de la cuenta, lo admito. Había algo en su serenidad que contrastaba con mi mundo interior tan ruidoso. El destino, o la casualidad, hizo lo suyo. Mi amiga quería información de ese mismo stand, así que nos acercamos. El hombre con el que Pepe hablaba se fue, y de repente nos encontramos frente a frente. «Hola», me dijo con una sonrisa discreta, de esas que no buscan deslumbrar pero que se sienten genuinas. «Hola», respondí, sin saber bien por qué me ponía nerviosa. Mientras mi amiga preguntaba cosas sobre los programas académicos, yo notaba cómo él me miraba de reojo, con una curiosidad tranquila. No era de esos hombres que te devoran con la mirada, no, él parecía observarme con calma, como quien estudia un paisaje sin apuro. La conversación comenzó de la manera más simple. Me preguntó si estudiaba ahí, qué carrera, si me gustaba. Yo, con mi tendencia a hablar de más, terminé contándole que estaba terminando comunicación, que me gustaba escribir y que odiaba sentirme atrapada en rutinas. Él solo sonrió, como si entendiera algo de mí en esas pocas palabras. Lo más curioso fue que no intentó impresionarme.
No me llenó de frases bonitas ni exageraciones. Solo me habló de sí mismo con una honestidad que me desarmó, que trabajaba en la empresa de su familia, que no tenía todo resuelto pero que le gustaba la idea de construir poco a poco. Al despedirnos, me sorprendió lo natural que fue cuando pidió mi número. No hubo nerviosismos ni vueltas innecesarias. Fue directo, pero sin presión. Me gusta conversar contigo. ¿Te parece si seguimos hablando otro día? Ese mismo día, cuando llegué a casa, ya tenía un mensaje suyo. Y lo que empezó como una charla casual se convirtió, con el tiempo, en una de esas conversaciones que se alargan hasta la madrugada sin que te des cuenta. Pepe tenía algo que nadie antes me había dado: paz. Y para alguien como yo, que vivía en constante efervescencia, esa paz se volvió un imán. Pepe y yo comenzamos a salir poco a poco, sin grandes expectativas al inicio. Sin embargo, con el paso de los días me di cuenta de que él tenía esa capacidad extraña de hacerme sentir tranquila incluso en mis tormentas. Yo era la intensa, la dramática, la de las emociones que subían y bajaban como una montaña rusa. Él, en cambio, era el equilibrio perfecto, alguien que no se alteraba fácilmente y que tenía la paciencia necesaria para escucharme cuando me desbordaba. Al principio pensé que esa calma suya me aburriría, que yo necesitaría algo más explosivo, alguien que hiciera match con mi manera apasionada de ver la vida. Pero me equivoqué. Pronto entendí que lo que me faltaba no era más fuego, sino alguien que pudiera poner un poco de agua en mis llamas sin apagarlas del todo. Nos volvimos inseparables. Teníamos rutinas que parecían pequeñas, pero que para mí se transformaron en tesoros. Cada viernes salíamos a cenar, a veces pizza, otras veces comida peruana, otras solo hamburguesas en un carrito callejero. No importaba dónde, lo importante era reírnos hasta las lágrimas mientras inventábamos historias sobre la gente que pasaba a nuestro alrededor. Los domingos eran para caminar. Pepe me llevaba a parques que yo ni sabía que existían. Me mostraba rincones de la ciudad con una mirada que parecía encontrar belleza donde otros solo veían cemento. Y yo, que siempre estaba buscando adrenalina, empecé a disfrutar de esa sencillez. Pepe también fue el primero en quien confié mis inseguridades más grandes. Le hablé de mis miedos, de cómo me daba terror no ser suficiente para nadie, de lo sola que a veces me sentía aún estando rodeada de gente. Él no me juzgó, no intentó arreglarme. Solo me tomó de la mano y me dijo: no tienes que ser suficiente para el mundo entero, Anaís. Solo sé tú. Conmigo, eso basta. Esa frase quedó grabada en mí. No porque fuera poética, sino porque venía de alguien que no buscaba impresionar. Era simplemente la verdad que él sentía, y eso me bastaba. Nuestros amigos empezaron a notar lo bien que estábamos juntos. Hacen un buen equipo, nos decían. Y lo éramos. Yo aportaba el impulso, la chispa, la espontaneidad. Él ponía el control, la calma, la estructura. Donde yo era tormenta, él era refugio. Donde él dudaba, yo arriesgaba. Claro que no todo era perfecto. Hubo discusiones, porque yo a veces quería más intensidad de la que él podía dar. Me frustraba que no fuera celoso, que no reaccionara con pasión cuando alguien me miraba de más. Yo quería pruebas constantes de amor, mientras que él demostraba su cariño de formas más prácticas, arreglándome la computadora cuando fallaba, llevándome café cuando estudiaba hasta tarde, asegurándose de que llegara bien a casa. Yo no lo veía en ese momento, pero la verdad era que Pepe me amaba a su manera, y esa manera era profunda, aunque no fuera escandalosa. El tiempo pasó y lo que empezó como algo casual se convirtió en un compromiso emocional cada vez más fuerte. Sin darme cuenta, mi corazón se fue acostumbrando a su ritmo, a su manera pausada pero firme de amar. Y lo que sentía por él dejó de ser un impulso pasajero para transformarse en una certeza. Fue entonces cuando empezamos a hablar de un futuro juntos. Después de un par de años de relación, las conversaciones sobre matrimonio empezaron a aparecer de manera natural. Yo, que siempre había soñado con un vestido blanco y una fiesta llena de luces, me sorprendí al descubrir que lo que más me emocionaba no era la ceremonia, sino la idea de compartir la vida con Pepe. Él fue quien dio el primer paso. Una noche, después de una cena sencilla en casa, sacó de su bolsillo una cajita pequeña. Yo pensé que era un regalo sin importancia,
tal vez un colgante o un anillo decorativo. Pero cuando lo abrió, vi ese brillo inconfundible, un anillo de compromiso. Anaís, me dijo, mirándome con esa calma que siempre lo caracterizaba, no soy un hombre perfecto, pero contigo quiero intentarlo todo. ¿Quieres casarte conmigo? Yo me quedé en shock. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Y aunque mi mente era un torbellino de pensamientos, la respuesta salió de mis labios sin dudar. Sí. Claro que sí. El día que anunciamos el compromiso, mi familia lloró de emoción, mis amigas gritaron, y yo me sentí la protagonista de una película romántica. La planeación de la boda fue caótica, como suelen ser estas cosas, pero también divertida. Yo quería todo grande, lleno de detalles, con flores y luces. Pepe, en cambio, prefería algo más sencillo. Terminamos encontrando un punto medio, una ceremonia elegante pero íntima, donde ambos pudiéramos sentirnos cómodos. Recuerdo cada detalle de ese día. El vestido blanco que me hacía sentir como si estuviera flotando. Los nervios antes de entrar al altar, cuando mi padre me tomó del brazo. Y sobre todo, el instante en que vi a Pepe esperándome al final del pasillo, con esa sonrisa tranquila que me decía, todo está bien, Anaís. Ya estamos aquí. La ceremonia fue emotiva. Hubo lágrimas, risas nerviosas, promesas susurradas. Cuando el sacerdote dijo pueden darse un beso, sentí que mi mundo entero se detenía por unos segundos. Era como si todo lo vivido hasta entonces me hubiera traído justo a ese momento. Después vino la fiesta, con música, bailes y brindis interminables. Mis amigas me abrazaban, mi madre lloraba feliz, y Pepe no me soltaba la mano en ningún instante. Esa noche, cuando estuvimos solos, lo miré a los ojos y pensé que, de alguna manera, había encontrado lo que tanto había buscado, alguien con quien podía ser yo, con mis excesos y mis vacíos, con mis luces y mis sombras. En ese momento juré que no había nada ni nadie que pudiera arruinar lo que teníamos. No sabía, claro, que yo misma sería quien pondría en riesgo esa felicidad más adelante. La vida de casados comenzó con esa magia que todos describen, pero que yo no había creído posible hasta que la viví. La primera semana parecía un sueño, despertar y ver a Pepe a mi lado, desayunar juntos sin tener que planear citas, y sentir que por fin compartíamos el mismo techo, las mismas rutinas, la misma vida. Al principio todo era novedad. Reírnos porque nos peleábamos por el lado de la cama, discutir por si la pasta de dientes debía apretarse desde abajo o desde el medio, o quién lavaba los platos después de la cena. Eran discusiones tontas que terminaban en risas y abrazos. Yo me decía, así debe ser, así es casarse, aprender a convivir con los detalles del otro. Pepe era atento de una manera práctica. No era del tipo que llegaba con flores todos los días, pero siempre se preocupaba de que yo tuviera café caliente en las mañanas, de arreglar las cosas que se malograban en el departamento. O de recordarme mis citas importantes. Su amor se manifestaba en esos pequeños gestos silenciosos, y aunque yo lo apreciaba, había momentos en los que deseaba un poco más de demostraciones apasionadas. Los fines de semana solíamos recibir visitas de amigos o familiares. Nuestra casa se convirtió en un espacio cálido, lleno de risas y conversaciones. Yo disfrutaba de ser anfitriona, de organizar cenas y ver cómo todos decían que Pepe y yo éramos la pareja ideal. Por dentro me sentía orgullosa de lo que habíamos construido. Teníamos también nuestras escapadas. Un par de veces viajamos a la playa, improvisando picnics con vino barato y pan con queso, pero que sabían a banquete porque estábamos juntos. En esos momentos yo pensaba que no necesitaba nada más, que mi vida estaba completa. Sin embargo, había algo en mí, una pequeña sombra que aparecía de vez en cuando. Esa necesidad constante de sentirme validada, de que me dijeran lo importante que era, lo deseable que resultaba. Pepe me amaba, lo sabía, pero su manera tranquila y contenida no llenaba siempre esa sed mía de intensidad. Algunas noches, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo lo miraba y pensaba, ¿será suficiente este amor? ¿Y si con el tiempo se apaga? ¿Y si un día se da cuenta de que yo necesito más y se cansa de intentar? No se lo decía, claro. Lo guardaba en mi interior. Me decía a mí misma que eran inseguridades pasajeras, que con el tiempo desaparecerían. Pero esas dudas empezaron a echar raíces,
aunque yo todavía no me daba cuenta del todo. Con el paso de los meses, la rutina empezó a sentirse más pesada. Lo que antes me parecía adorable se convirtió en motivo de fastidio. Las mismas bromas de Pepe que me hacían reír, ahora a veces me parecían repetitivas. Su calma, que antes admiraba, comenzó a darme la sensación de frialdad. Yo quería más. Más emoción, más intensidad, más gestos. No bastaba con que arreglara una silla rota o que recordara comprarme mis galletas favoritas. Yo quería que me mirara como si fuera lo único en su mundo, que me celara un poco, que me hiciera sentir deseada de la forma más evidente. Pero Pepe no era así. Su amor era constante, sólido, pero no efusivo. Y aunque en el fondo yo sabía que eso era algo bueno, que me daba estabilidad, una parte de mí empezaba a impacientarse. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Yo insistía en salir más, en hacer planes, en viajar, mientras que él, cansado del trabajo, prefería quedarse en casa descansando. No eran peleas explosivas, pero sí pequeñas grietas que poco a poco iban desgastando lo que teníamos. Yo también empecé a compararme. Veía a otras parejas que subían fotos llenas de romanticismo en redes sociales, flores, viajes sorpresas, declaraciones apasionadas. Y cuando veía eso, me preguntaba por qué Pepe no era así. ¿Por qué no podía ser más como esos novios que presumían a sus mujeres todo el tiempo? Una noche, después de ver a una amiga que acababa de comprometerse, regresé a casa con un vacío extraño en el pecho. Ella me había contado cómo su prometido le dedicaba poemas y le preparaba cenas a la luz de las velas. Yo llegué a nuestro departamento y encontré a Pepe dormido en el sofá, con la televisión encendida y un plato a medio terminar sobre la mesa. En lugar de pensar en todo lo que hacía por mí, me sentí decepcionada. Eso es lo que me espera el resto de la vida, una rutina sin magia, pensé. Empecé a probar a Pepe. Hacía comentarios sutiles, insinuaciones sobre otros hombres que me miraban, esperando ver una reacción de celos. Pero él apenas sonreía y decía: déjalos que miren, la suerte la tengo yo. Su seguridad, que antes me tranquilizaba, empezó a irritarme. Yo quería que sintiera miedo de perderme, que se agitara aunque fuera un poco, que me mostrara que yo era tan importante que no soportaría la idea de que alguien más me tuviera. Y como no lo hacía, la semilla de la inseguridad creció en mí. Esa necesidad de validación externa, de sentir que aún podía despertar pasiones, empezó a convertirse en un abismo silencioso entre nosotros. Todavía lo amaba, claro que lo amaba. Pero una parte de mí comenzó a dudar de si ese amor sería suficiente para llenar lo que yo llevaba dentro. Y en esa duda, sin darme cuenta, empecé a preparar el terreno para el error que lo arruinaría todo. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Habíamos sido invitados a la fiesta de cumpleaños de una compañera de trabajo mía, una celebración en un bar elegante del centro. Yo me había arreglado más de lo habitual, un vestido ajustado, maquillaje marcado y el cabello suelto. Quería verme bien, quería sentirme deseada, pero sobre todo, quería ver si al fin lograba arrancarle a Pepe esa chispa de celos que tanto anhelaba. Desde que llegamos noté que él estaba como siempre, sereno, conversando con mis colegas, tomándose un par de cervezas, escuchando más que hablando. Yo, en cambio, me esforzaba en ser el centro de atención, riendo fuerte, bailando, bromeando. Y aunque varios hombres me miraban con interés, Pepe parecía completamente tranquilo, como si nada lo incomodara. ¿No te molesta que me miren así?, le pregunté en un momento, mientras bailaba frente a él. Claro que no. Eres hermosa, Anaís. Que te miren no significa nada. Yo sé con quién estás. Su seguridad me atravesó como un puñal. Yo quería otra cosa, un gesto de incomodidad, un arranque de posesividad, algo que me dijera que tenía miedo de perderme. Pero no, él sonreía con calma, como siempre. Fue entonces cuando lo vi, un hombre alto, de sonrisa descarada, que no tardó en acercarse a pedirme un baile. Yo miré a Pepe, esperando que me detuviera, que dijera no, que se interpusiera entre nosotros. Pero él solo levantó las cejas y dijo: si quieres, baila un rato. Eso fue la gota que rebalsó mi paciencia. Me sentí invisible, no valorada. En mi mente distorsionada,
Pensé que la única forma de despertar algo en él era hacerlo arder de celos, obligarlo a reaccionar. Así que bailé con aquel desconocido. Al principio de manera inocente, moviéndonos al ritmo de la música, pero poco a poco me acerqué más, lo provoqué con mi mirada, y en un impulso de orgullo herido, lo besé. Lo besé ahí, frente a todos, frente a Pepe, esperando verlo alterado, enojado, incluso desesperado. Pero lo que encontré fue algo peor, lo vi quedarse quieto, mirándome con una expresión que jamás olvidaré. No era rabia, no era furia. Era decepción pura. Sus ojos se apagaron de golpe, como si hubiera visto derrumbarse todo lo que habíamos construido. El beso duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para arruinarlo todo. Me aparté enseguida, esperando su reacción. Pepe dejó su vaso en la mesa con una calma que dolía más que cualquier grito, y simplemente dijo: «Nos vamos». El camino de regreso a casa fue un silencio insoportable. Yo intentaba hablar, justificarme, decir que había sido un juego, que solo quería llamar su atención. Pero él no me respondió ni una sola palabra. Cuando llegamos al departamento, explotó. «¿Un juego, Anaís? ¿Así es como entiendes el amor, poniéndome en ridículo delante de todos? ¿Besando a otro como si yo no existiera? No entiendes». Y grité desesperada. Quería ver si te importaba, si aún me deseabas, si podías reaccionar. Siempre estás tan tranquilo, tan seguro, como si nada pudiera afectarte. Yo necesitaba sentir que me amas con intensidad. ¿Y esa es tu forma de comprobarlo? Me lanzó una mirada cargada de dolor. Te di mi confianza, mi vida, mi futuro. Y lo tiraste todo a la basura por tu inseguridad. No lo quise así. Solo quería que sintieras lo que yo siento, que te importara perderme. La Anaís, su voz se quebró, yo nunca necesité pruebas para amarte. Pero tú sí necesitaste destruirme para convencerte de algo que yo ya te daba. Esa noche no dormimos juntos. Pepe se encerró en la sala, mientras yo lloraba en la habitación, abrazada a la almohada. Por primera vez, sentí que lo estaba perdiendo de verdad. Y lo peor era que había sido por mi propia mano. Los días siguientes fueron un infierno. Pepe apenas me dirigía la palabra. Se levantaba temprano, salía al trabajo sin despedirse, volvía tarde y se encerraba en silencio. Yo intentaba acercarme, hablar, pedir perdón, pero él me evitaba con una frialdad que me desgarraba el alma. Pero él se fue. Me quedé sola en medio del departamento, el mismo que antes estaba lleno de risas, ahora convertido en un cementerio de recuerdos. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, sabiendo que yo misma había destruido lo más valioso que tenía.